Hay momentos en la vida en que parece que todo se derrumba, cuando la oscuridad cubre cada rincón y uno se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Ha olvidado sus promesas? ¿Acaso nos dejó solo? La historia que hoy quiero contarte es la de un hombre que vivió en ese escenario, un hombre común lleno de temores y dudas, pero que terminó siendo un instrumento de una de las victorias más extraordinarias de la historia bíblica. Ese hombre fue Gedeón. A lo mejor has escuchado de él. Para entender su historia debemos ver primero la condición de Israel. No era un tiempo de paz ni de abundancia, era una época de sufrimiento y vergüenza. Los madianitas, un pueblo cruel y despiadado, habían convertido a Israel en su presa favorita. Cada año, como langostas, descendían sobre las cosechas, quemaban los campos, arrebataban el ganado y no dejaban nada detrás. Imagina el dolor. Ver cómo tus hijos lloran de hambre, ver a tu familia esconderse en cuevas, temiendo cada sonido en la noche, saber que tu esfuerzo de meses podía perderse en un instante. El pueblo estaba quebrado, la desesperación se había apoderado de sus corazones y lo más doloroso, ellos mismos sabían que era consecuencia de haberse apartado de Dios. Y allí, en medio del caos, encontramos a Gedeón, un joven de la tribu de Manasés, hijo de Joás, un hombre sin títulos, sin fama, sin honores. Mientras muchos se escondían en las montañas, él trataba de proteger lo poco que tenía. Lo vemos trillando trigo en un lagar diseñado para aplastar uvas, no para separar el grano, pero lo hacía allí porque estaba oculto, lejos de la mirada de los madianitas. Ese detalle lo dice todo. Gedeón no era un guerrero, no era un líder, era simplemente alguien tratando de sobrevivir. Si alguien le hubiese dicho un día, guiarás a Israel, probablemente se habría reído de sí mismo. Pero fue en ese momento cuando apareció lo inesperado. Un hombre se presentó ante él. No parecía distinto, pero sus palabras lo cambiaron todo. El Señor está contigo, guerrero valiente. Valiente Gedeón, el que se escondía, el que temía, el que se consideraba el más pequeño de su casa. Su primera reacción fue la misma que muchos de nosotros tendríamos si estuviésemos en su lugar. Dudar, preguntar, reclamar. A ver, en un escenario actual, en un escenario como este, yo me hubiese preguntado, si Dios está conmigo, ¿por qué me va tan mal en el trabajo? ¿Por qué mis finanzas no levantan? ¿Por qué mi familia pasa por tantas pruebas? ¿Dónde están esos milagros de los que tanto escucho, pero que no logro ver? Y aquí es donde la historia se conecta con lo cotidiano. Muchas veces creemos que la ausencia de milagros significa ausencia de Dios, pero lo que enseña este pasaje es que aunque no veamos el poder de Dios como lo cuentan otros, eso no significa que Él no esté obrando en tu situación en este momento. En la vida actual, esa queja puede ser vista como una invitación. Gedeón, en lugar de recibir un regaño, recibe un reto. Ve con la fuerza que tienes. Es como si Dios nos dijera hoy, no te quedes atrapado en lo que no ves. Mira dentro de ti, porque ahí puse la semilla de lo que necesito para obrar. No esperes un milagro ajeno. Yo quiero obrar el milagro a través de ti. Si ese encuentro de Gedeón lo traemos al escenario actual, estaríamos hablando de ese negocio que no se da, de esa relación rota, de esa enfermedad que no entiende de horarios. Puede convertirse en el lugar donde Dios muestra que su poder no depende de las circunstancias, sino de la fe y la disposición de quienes se atreven a dar el paso, ese paso de fe y de obediencia que Dios nos está pidiendo. En pocas palabras, el por qué nos pasa esto no es el final de la conversación, sino el inicio de un proceso donde Dios cambia el lamento en misión. Y en Gedeón la respuesta fue directa: ve con la fuerza que tienes.
y salvarás a Israel de los madianitas. No soy yo quien te envía, dice el Señor. Aquí es donde la historia se vuelve tan humana, porque Gedeón no se levantó como un héroe, como un guerrero de inmediato. No gritó, sí, yo puedo. Al contrario, expresó que realmente sentía. ¿Cómo puedo yo salvar a Israel? Mi familia es la más débil de la tribu y yo soy el más pequeño de mi casa. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces te has sentido incapaz? ¿Cuántas veces has pensado que otros son más fuertes que tú, más preparados, más valiosos? Gedeón estaba en ese lugar, un hombre común llamado a una misión casi imposible. Así que preparó una ofrenda y la colocó sobre una roca. El ángel extendió su bastón y luego salió de la piedra consumiendo todo. Era imposible negar lo que había visto y aún así dudaba. Pidió otra señal, colocó un vellón de lana en el suelo y rogó que el rocío caiga sobre la lana y el suelo quede seco al amanecer. Así fue, pero todavía estaba inseguro. Pidió lo contrario, que ahora la lana quede seca y el suelo esté cubierto de rocío. Y Dios con paciencia volvió a responder. ¿Cuántas veces somos como Gedeón? Necesitamos confirmaciones tras confirmaciones y aún así Dios no se cansa de mostrarnos que está con nosotros. Gedeón reunió a 32,000 hombres, un ejército digno, aunque mucho menor que el de sus enemigos. Pero Dios tenía un plan diferente. Son demasiados, dijo. No quiero que Israel piense que la victoria será por su propia fuerza. Ordenó que los temerosos se marcharan. 22,000 se fueron de inmediato. Solo quedaron 10,000, pero aún eran muchos. En un acto sorprendente, Dios redujo el número a solo 300. ¿Sí? 300 contra miles y miles de madianitas. La estrategia no fue con espadas ni lanzas, sino con trompetas, antorchas escondidas en vasijas de barro y un estruendo planeado desde el cielo. En plena noche, los 300 rodearon el campamento. Al sonido de la señal, rompieron las vasijas, levantaron las antorchas y tocaron las trompetas con todas sus fuerzas. El estruendo fue tan ensordecedor, las luces encendieron la oscuridad y el miedo se apoderó de los madianitas. Confundidos comenzaron a atacarse entre sí. El pánico desató el caos y el ejército enemigo huyó devastado. Israel había vencido y todos sabían que no había sido por la fuerza de los hombres, sino por la mano poderosa de nuestro Dios. Tras la victoria, el pueblo estaba agradecido. Sé nuestro rey tú y tus hijos después de ti, le dijeron. Pero Gedeón respondió con humildad: no gobernaré sobre ustedes, ni mi hijo lo hará. El Señor es quien reinará sobre Israel. Era la respuesta correcta, un reconocimiento de que solo Dios merece el trono. Sin embargo, Gedeón cometió un error. Pidió oro a los hombres y con él fabricó un efod, un objeto que pronto se convirtió en ídolo. Lo que comenzó con un símbolo terminó siendo una trampa para el pueblo de Israel. Después de la muerte de Gedeón, su hijo Abimelech mostró lo peor de la ambición humana. Asesinó a casi todos sus hermanos para proclamarse rey. Su reinado fue marcado por la sangre, la traición y la violencia. Finalmente, su final fue humillante. Durante un ataque, una mujer dejó caer una piedra sobre su cabeza. Herido de muerte, pidió a un soldado que lo atravesara con la espada para no morir en manos de esa mujer. Así terminó su vida y con ella el eco oscuro de un reinado. La historia de Gedeón es más que un relato antiguo, es un espejo para nuestra vida hoy. Nos muestra que Dios no busca a los más fuertes, ni a los más preparados, ni a los que más parecen tenerlo todo. Dios escoge a los débiles. Dios levanta a los que se sienten pequeños. Dios usa a los inseguros.
para que quede claro que la victoria viene de Él. Pero también nos advierte, si apartamos la mirada de Dios, incluso los triunfos más gloriosos pueden convertirse en ruinas. Quizás tú te sientas como Gedeón al inicio de su historia. Tal vez pienses, no soy suficiente, no tengo la capacidad, otros son mejores que yo. Pero déjame recordarte esto, Dios no busca perfección, busca disposición. Él no espera que tengas todas las respuestas, sino que confíes en su guía. La fe no elimina las dudas de golpe, la fe es avanzar, aún con las rodillas temblando. Es tocar las trompetas aunque el enemigo sea mayor, es romper la vasija y alzar la antorcha, confiando en que Dios hará el resto. La historia de Gedeón nos dice que lo imposible es posible cuando creemos en el Dios que nunca falla. Él toma a los débiles y los convierte en guerreros. Él toma a los escondidos y los pone en alto. Él toma a los que dudan y los usa para mostrar su gloria. Así que nunca olvidemos esto. La victoria siempre pertenece al Señor y toda la gloria siempre será solo para Él. Bendiciones.